creo que lo más importante de este día es que este tema despierte en ustedes alguna intención de querer hacer farmacovigilancia desde su sitio de trabajo. La farmacovigilancia, como ya lo mencionaron, con varios años de estar en el mundo, para nosotros nació hace más o menos unos 14 años en Guatemala. No hemos tenido mucho avance. Tenemos infranotificación, contestando a su pregunta. La infranotificación es porque aún los profesionales no se han empoderado de esta ciencia y aún no la consideran importante como parte de su quehacer clínico. Estamos viviendo hoy por hoy en un mundo medicalizado, cada vez más medicamentos. Antes se hablaban únicamente de medicamentos químicos, ahora hablamos de medicamentos biotecnológicos. La biotecnología, que es un avance importantísimo en cuanto al cambio ya no de una sustancia química, sino de una molécula con vida, de un producto que puede ser extraído de una planta, de una bacteria o de células de un organismo humano o animal, que en este momento es tecnología de punta. Gracias a la farmacovigilancia hemos podido o ha podido el mundo detectar qué errores hay en cuanto a los medicamentos que se lanzan al mercado. En ese lanzar un producto al mercado hay muchas situaciones que los clínicos tienen la oportunidad de detectar. Estas situaciones, a través de la farmacovigilancia, entonces estas situaciones que se llaman medicamentos, han podido ser retirados del mercado. El balance del riesgo-beneficio en un producto que utilizan ustedes en su clínica es indispensable. Si ese riesgo-beneficio deja de ser un balance y hay más riesgo que beneficio en el uso de un producto, hay que averiguar qué es lo que está pasando realmente. Si lo que está pasando es que el medicamento ocasiona a su paciente más riesgo que el beneficio, ese medicamento quizá no deba estar en el mercado. La única garantía que existe entonces en este momento en el uso de un fármaco con respecto especialmente a la seguridad, se llama farmacovigilancia. Yo voy a tratar, quizá tocando algunos de los temas que ya Marga tocó, a que aterricemos en la farmacovigilancia, y yo quisiera que este tema quede claro para ustedes, porque sé que es un público relativamente escaso en este momento aquí, pero que quizá en el interior de la República esté en aumento. Y quisiéramos que ustedes replicaran esto que esta noche escuchen para los que no habían oído hablar de la farmacovigilancia. ¿Cuántos de ustedes realmente sabían o saben lo que es la farmacovigilancia? ¿Sí? ¿Ya habían escuchado hablar de la farmacovigilancia? El mensaje se los ha llevado la industria, el mensaje se los ha dado un libro, el mensaje se los ha dado su propia investigación. Bueno, realmente no es importante saber quién, lo importante es que conozcan lo que esta ciencia es en este momento en el mundo. El retiro, como insisto, de ciertas moléculas del mercado es gracias a esto. Muchas casas farmacéuticas que lanzan un producto al mercado, quizá ese producto no llegue a tener más de un año de estar en el mercado y lo retiran antes de que tengan demanda, antes de que alguien demande al fabricante de ese producto y esa casa económicamente quiebre, ¿verdad? Porque las demandas son millonarias. Vamos a ver, por favor, Marga. Mire, absolutamente necesario, dice ahí a nivel mundial, que los esfuerzos de las autoridades, y por eso el tema de la farmacovigilancia es en Guatemala y en todos los países del mundo
necesidad en cuanto a las autoridades que deben vigilar seguridad y eficacia y calidad de los fármacos. Repitiendo, seguridad y eficacia es farmacovigilancia. La farmacovigilancia se inicia en el momento en que un fármaco ingresa al paciente, por cualquiera de las vías. Fuera, ese medicamento puede estar en un anaquel, puede estar en una farmacia, puede estar en una bodega, y lo que pase con ese medicamento allá afuera no es farmacovigilancia. Por supuesto que todo lo que le pase a ese medicamento, por ejemplo, biológicos, va a incidir directamente en el momento de que el fármaco se administre. Pero repito, la farmacovigilancia se va a iniciar cuando ustedes puedan observar lo que pasa con su paciente después de que el medicamento haya sido administrado. Todos los esfuerzos entonces que se hagan para disminuir la aparición de problemas relacionados con medicamentos, que son muchos problemas que pueden darse, van a ser recompensados pues, con vidas humanas, con el mejoramiento en la calidad de vida de los pacientes. A nivel de salud pública, nosotros, programa de farmacovigilancia, hacemos uso como una herramienta muy importante de lo que son las redes internacionales. Gracias a ellas, si nosotros tenemos infranotificación, otros países tienen menos infranotificación que nosotros y nos pueden dar su experiencia con esos fármacos. A diario recibimos advertencias en el uso de fármacos. A diario recibimos qué está pasando con los fármacos en otros continentes. La interrogante siempre va a ser, en Guatemala, ¿esos medicamentos están ocasionando el mismo riesgo? No lo sabemos. No recibimos notificaciones. Recibimos en este momento, porque hemos aplicado lo que dice la ley para nuestro país, notificaciones de la industria, notificaciones de profesionales de la salud, casi no. En este momento, en lo que va del año, hemos recibido de toda la red hospitalaria 46 notificaciones para una población de casi 16 millones de habitantes. Poco, muy poco. No conocemos el perfil de seguridad de los fármacos, pero aquí conocemos el perfil de fármacos que dice la literatura que tienen las casas farmacéuticas. Conocemos el perfil de seguridad que diga una farmacología. Es importante como base. Genéticamente somos distintos a los europeos, a los asiáticos, y a nosotros lo que nos traen para evaluar la seguridad y la eficacia muchas veces de un fármaco que se va a lanzar al mercado son ensayos clínicos realizados en el Japón, son ensayos clínicos realizados en Inglaterra. Y entonces, en Guatemala tiene ya en ese sentido mucha investigación. Esta investigación nos está dando la oportunidad de conocer a los fármacos que se comercializan o que se van a comercializar en nuestro país. La genética en los pacientes, actualmente llamada farmacogenética, juega un papel importantísimo, porque de eso depende cómo un fármaco puede actuar a diferencia de cómo actúa en otras latitudes. Por favor. Los profesionales que elaboran en torno a los medicamentos son los que están en la posición ideal de saber qué es lo que está pasando con los medicamentos. El médico porque conoce de clínica, el médico porque diferencia entre signos y síntomas de la patología de su paciente y signos y síntomas producidos por el medicamento. Muy similares podrían ser, producen enfermedades. Los medicamentos producen patologías y por lo tanto deben ser tratadas. Y ustedes deciden cómo tratan a su paciente con una reacción adversa. Retiran el medicamento, disminuyen la dosis, dan otro medicamento, reinician el tratamiento. Es decisión clínica. Es la decisión que su criterio debe darles con respecto a lo que deben conocer con respecto al fármaco.
y a su paciente. Por favor. ¿Por qué se justifica la farmacovigilancia? La información que se tiene sobre un fármaco, que es el que ustedes tienen en sus manos o es el que ustedes escriben en una receta, es una información que ha sido reunida a través de ensayos pre-comercialización. Ensayos que se inician en la fase preclínica con animales, clínica posteriormente, pero estos ensayos van a dar una información de las condiciones de uso de ese fármaco en una situación muy diferente a las condiciones que sus pacientes tienen en la clínica o en la práctica clínica habitual. Esto entonces nos van a dar, por ejemplo, información o no nos van a dar información de uso de reacciones adversas graves o infrecuentes. Los ensayos clínicos no duran 10 años. Dependiendo del tipo de fármaco que se esté evaluando, va a durar quizá exageradamente 3 años, 2 años. ¿Qué pasa con sus pacientes que necesitan fármacos por una enfermedad crónica? Ojo, ahorita en este momento con las gliptinas que se están usando mucho en pacientes con diabetes tipo 2. FDA está esperando que surjan los problemas pancreáticos que ahí están ya están predichos, ¿verdad? Producen daño pancreático. Pancreatitis es lo que dice inclusive el inserto que puede producir. ¿Tenemos notificaciones en Guatemala de que producen pancreatitis? No. Vamos a esperar que la FDA nos diga un día de estos, se retiran estas gliptinas por pancreatitis. Como nos dijo hace poco la FDA, se retira este medicamento utilizado para micosis sistémica por daño hepático. ¿Pero por qué en Guatemala no produce nada? Sí producen todos los países, a excepción de Guatemala, porque no tenemos notificación. Y yo no me puedo inventar que produce. Tienen que ser ustedes médicos, prescriptores, los que nos notifiquen y nos digan, para que entonces Guatemala haga la gestión del riesgo a la que se refería Marga. Gestionar un riesgo en farmacovigilancia lo que significa es tomar medidas regulatorias. Y las medidas regulatorias van desde cambiar en los insertos de los fármacos, cambiar dosis, cambiar poblaciones a las que está dirigido, cambiar hasta sacar el medicamento del mercado. El medicamento no va más al mercado porque está produciendo en el balance riesgo-beneficio más riesgo del beneficio que pudiera producir. Y si ustedes supieran que les estoy hablando de un fármaco que en Guatemala se usa, bueno, como muchos medicamentos, sin prescripción. Y cualquiera llega a una farmacia, lo pide, se lo toma y después se puede morir por una cirrosis, por un daño hepático irreversible. Quizá para una micosis por una uña, ¿verdad? Estoy hablando de un medicamento que la marca es de Janssen. Janssen ya lo retiró de todo el mundo. En Guatemala, nosotros quisiéramos al fin un día recibir una notificación. Sí, está produciendo daño hepático también en nuestro país. No solo en todos los países del mundo, también aquí. Muy bien. Entonces le estábamos hablando de que los ensayos clínicos no nos van a dar interacciones farmacológicas. Obvio, ¿verdad? Solamente usan el fármaco, que es el medicamento que se está probando. No nos van a dar datos en grupos especiales. Poblaciones vulnerables, no hay datos en poblaciones vulnerables, por favor. Otros aspectos importantes por los que se debe realizar farmacovigilancia en nuestro país. Hay diferencia en cuanto a la producción de medicamentos. Los medicamentos que produce Guatemala, que fabrica Guatemala, son diferentes a los que hace Colombia, a los que hace Argentina, a los que hace un país europeo, Francia, por ejemplo. La genética, la dieta, tradiciones, etcétera, diferente también. Por lo tanto, la calidad
la composición, digo la formulación de un fármaco va a ser diferente. De un laboratorio a otro, esa es la pequeña gran diferencia. Teniendo el mismo principio activo, la formulación del laboratorio A es distinta a la del laboratorio B. Doctor, y de eso depende mucho que un producto actúe mejor o peor. De que la fórmula, sí, dígame. ¿De los que se fabrican en Guatemala? Sí hay, doctor, sí hay. Entonces, sí, Guatemala autoriza a los laboratorios en lo que se llama buenas prácticas de manufactura. Y eso indica que el medicamento puede ser fabricado ahí, en ese lugar. Sí hay. Pero les corresponde a ustedes decirnos, ¿es real? ¿Realmente están produciendo un medicamento que tenga eficacia? No hablemos de seguridad porque la seguridad es inherente a la molécula. Es una característica de cada molécula. Eso no se lo vamos a poder quitar a la molécula. Pero la eficacia depende mucho de la fabricación. Y en Guatemala sí hay. Esa es calidad. Pero la calidad, doctor, la calidad va a incidir directamente en la eficacia del fármaco. Obvio, ¿verdad? Sí. Por favor, Marga. El uso de plantas medicinales, concomitante con los medicamentos que ustedes prescriban, especialmente cuando se utilizan en combinación. Quiero decirles nada más como algo, como un corolario. La hierba de San Juan, ¿la han oído mencionar? ¿Saben para qué la usan las personas? Lo usan como antidepresivo. El uso concomitante de hierba de San Juan con un anticonceptivo inhibe la acción del anticonceptivo. Entonces va a estar muy tranquila, pero con un embarazo no deseado, ¿verdad? Por favor. En conclusión, los medicamentos comercializados necesitan una vigilancia continua. Que el ente regulador en Guatemala le haya puesto un número y diga, ya revisamos todo el dossier del medicamento, todo teóricamente está correcto, el laboratorio de salud ya dijo que sí tiene las especificaciones que las farmacopeas establecen para este fármaco, eso no es suficiente. Es suficiente que vigilemos al fármaco en el paciente, porque aún un paciente y otro que tenga la misma patología, que ustedes prescriban el mismo fármaco, los resultados pueden ser diferentes, o de hecho son diferentes. Aquí hay otros objetivos de la farmacovigilancia, ustedes ya escucharon algunos. Un objetivo es que comuniquemos a ustedes riesgos y beneficios de los medicamentos comercializados, que detectemos y caractericemos y además abordemos de la manera correcta los problemas relacionados con medicamentos. Y cuando hablamos de problemas relacionados con medicamentos, bueno, hay cualquier cantidad, desde todo, ¿verdad? Todo puede constituir un problema relacionado con un medicamento. Detección temprana de las reacciones adversas, esto no es fácil. Sin embargo, tampoco es imposible. Difundir la información necesaria para mejorar la regulación. El objetivo siempre va ahí. Hay que regular y hay que regular. Porque si algo está muy bien regulado, por ejemplo, este medicamento no se puede vender en una farmacia, es de uso hospitalario, eso le está dando al paciente seguridad y a ustedes tranquilidad en el uso. Por favor. Estos son algunos problemas relacionados con medicamentos. ¿Cuándo un medicamento es necesario? Cuando haya sido prescrito por alguien que sabe lo que está prescribiendo, indicado para un problema de salud concreto. Un medicamento es inefectivo cuando no alcanza suficientemente los objetivos terapéuticos. ¿Por qué no los alcanza?
Vamos a tratar de ver si llegamos hasta ahí. Cuando un medicamento es inseguro, cuando produce o empeora algún problema de salud. De ahí que yo les hablé al inicio, conocer el perfil de seguridad de los fármacos. Un problema relacionado con medicamentos, Maga, por favor, se considera cuantitativo cuando depende de la magnitud. ¿Qué tipo de medicamentos es el que está ocasionando el problema? ¿Un medicamento que se usa muy poco o un medicamento de uso diario? Por favor. En este momento hablar de factores de riesgo, ustedes saben que está en boga, ¿verdad? Hay factores de riesgo para todo. Y en esta ciencia también hay muchos factores de riesgo. Los que se deben a la prescripción, los que se deben al paciente. El paciente como tal tiene sus propios factores de riesgo. Y uno de los factores de riesgo, edad, inicio de la vida o final de la vida, los que se deben al propio medicamento. Dentro de esa gama de medicamentos, ese abanico tan grande, tan amplio de medicamentos que ustedes tienen la oportunidad de manejar y de conocer, hay muchos que son de alto riesgo. Y sin embargo hay que usarlos, ¿verdad? Porque a pesar de que hay muchos medicamentos, algunos no les dan a ustedes muchas acciones. Hay que usar ese medicamento. Entonces, hay que vigilarlo. ¿Cuáles factores de riesgo podrían estar ligados a la prescripción? Que el fármaco sea adecuado a la patología, que el tiempo de la terapia sea óptimo para alcanzar el efecto terapéutico deseado, ni menos tiempo ni exceso de tiempo, el tiempo óptimo, el tiempo que a ustedes les ha dado su experiencia y el tiempo que la literatura puede orientarles. Estos son algunos factores de riesgo del paciente, factores que modifican el efecto farmacológico, la dosis administrada, la absorción, la distribución en tejidos biológicos, la unión a proteínas plasmáticas y la eliminación. Todo esto es farmacología, ¿verdad? Para recordar un poquito cómo la farmacología es decisiva en el uso de medicamentos. Sí, doctor. Fíjese, doctor, que desde el contexto de la farmacovigilancia no podemos hablar de antídotos, porque la farmacovigilancia no va para abuso de fármacos y menos cuando se usa un fármaco con otra finalidad que no sea curativa, paliativa o preventiva. Alguien que con fines suicidas se tome un medicamento y que entonces la farmacovigilancia tenga ahí el efecto contrario al de eso no es farmacovigilancia. ¿Sí? Ajá. Sí. Vamos a hablar si ustedes nos notifican muchas reacciones adversas de ese tipo, el enalapril en la población de Guatemala está produciendo, y hablar ya de un porcentaje, entonces podríamos nosotros tomar una medida regulatoria. Si está en un índice muy bajo de que pueda presentarse este tipo de problemas, habrá maneras en que, desde el punto de vista tratar la reacción farmacológica, usted puede hacerlo de acuerdo al criterio, ¿no? Hablaba de que esto es farmacología. Llama, por favor. La concentración en el sitio de acción, y que, por cierto, que llegue un medicamento bien al sitio de acción y que haya una buena concentración,
para pacientes de edades avanzadas no les está garantizando que esto les dé un buen resultado. Los sitios de acción en pacientes de la tercera edad disminuyen. Al disminuir la respuesta terapéutica también va a disminuir. Las variables fisiológicas, factores patológicos de su paciente y factores genéticos, era de los que estaba hablando. Condiciones raciales, por ejemplo. Esto que dije hasta este momento es todo lo que se relaciona con seguridad de un fármaco. Seguridad que traducido significa reacciones adversas o eventos adversos. Que un medicamento tenga en el inserto 15 reacciones adversas no significa que su paciente vaya a presentar esos 15, ¿verdad? Va a depender obviamente del tipo de paciente, de la genética, de los factores de riesgo de los que hablamos. Ahora hablando de lo que es la eficacia de un fármaco, o sea, lo que ustedes esperan del fármaco cuando lo prescriben, que es la acción terapéutica, esa es también considerada, o también la considera la farmacovigilancia como una reacción adversa. Y es la letra F en las reacciones adversas, van desde la A hasta la F, y a esa reacción adversa se le llama fallo terapéutico. Quiero que diferencien bien entre lo que es un fallo terapéutico y un fallo farmacéutico. Ustedes están ante un fallo farmacéutico cuando cambió de color el medicamento, la suspensión no se reconstituye cuando se agita, etcétera, etcétera. Eso es farmacéutico. Eso es por problemas que pueden darse por fabricación de ese medicamento. Pero el fallo terapéutico es lo que está ocurriendo dentro del paciente después de que se administra el medicamento. Fallos terapéuticos es lo que más preocupa al gremio médico. ¿Por qué el medicamento no tiene la acción que yo espero? Si lo estoy dando en la dosis correcta, si la prescripción es la correcta, si el diagnóstico es el correcto. Vamos a ver que hay algunos, es multifactorial este problema. Cuando el nivel plasmático del fármaco es insuficiente, entonces podríamos hablar de que hay un fallo terapéutico. Y no solo aquí esto, ¿verdad? ¿Cuántos factores pudieran provocar? Muchos factores asociados a la farmacotecnia. La farmacotecnia es la formulación y la fabricación de un fármaco. Factores dependientes del paciente, ya vimos qué factores de riesgo pueda tener un paciente. La correcta administración del medicamento, Marga les habló un poco de con qué se debe mezclar, con qué no se debe mezclar, en qué tiempo se debe tomar, correcto. Y a propósito de tiempo, quiero comentarles algo. Si ustedes le dicen a su paciente, tómeselo después del desayuno, tómeselo antes del desayuno, es conveniente que le digan cuánto antes o cuánto después. Eso es importante, porque de eso depende mucho la acción de un fármaco. Correcta administración y por sobre todo eso, interacciones. En un paciente que concomitantemente en un hospital recibe 8 o 10 medicamentos, obviamente van a haber interacciones, ¿no? Y ojalá la interacción fuera únicamente decir, no funcionó el fármaco. No, va un poquito más allá. Que un medicamento interacciones significa que uno de ellos aumenta su concentración, aparentemente sin actuar. Es decir, sin actuar para el objetivo para el cual fue creado ese medicamento. Va a actuar produciendo problemas al organismo por aumento de la concentración. Este más o menos es un abordaje de los problemas relacionados con medicamentos desde la farmacovigilancia. Lo que dice es que debe, por favor, que debe vigilarse e incluir en esa vigilancia los eventos y los factores de riesgo. No se olviden de que si ustedes están detectando que el medicamento está produciendo pocas o muchas reacciones adversas,
de que el medicamento no tiene una acción farmacológica como ustedes la esperan, por favor no se olviden los factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo tiene su paciente para que su fármaco no actúe como ustedes esperan? Por favor. Esto, las reacciones adversas, esto ya lo platicamos. De las reacciones adversas habló un poquito Marga, yo hablé de la seguridad que equivale a esto. Por favor, Marga. Esta clasificación de reacciones adversas, esta es de las reacciones que más se pueden dar como respuesta al doctor. Dentro de los grupos farmacológicos, los fármacos que más pueden darles problemas son los antibióticos. Y los fármacos que menos problemas les pueden dar son los inhibidores H1. En ese orden más o menos. Por supuesto que hay en medio. Vale. Las reacciones adversas tipo A están relacionadas con la acción del fármaco. Pero sucede que con la acción del fármaco que ustedes están esperando se ve aumentada. Le dan por primera vez un antihipertensivo a un paciente y el paciente sufre mareos, puede desvanecerse, puede caerse y con la caída puede fracturarse si es una persona de la tercera edad, y esa fractura no es una reacción adversa, es un evento adverso, porque no es directamente el fármaco quien lo provocó, sino que la acción del fármaco aumentada. Son muy frecuentes, son dosis dependientes, a mayor dosis más problemas de este tipo. A menudo evitables si ustedes conocen al paciente y saben que es muy sensible. Y podrían evitarse también individualizando la dosis, a pesar de que la farmacología diga que la dosis es más alta, por favor. Y estas son las otras que son muy frecuentes. La diferencia entre una y otra es que las anteriores no producen muertes, estas sí. Efectos tipo B. Y yo el ejemplo típico que pongo aquí con estas reacciones adversas son el diclofenaco. El diclofenaco puede producirles un shock anafiláctico, un síndrome de Stevens-Johnson. Y ahí lo compra todo el mundo, con el chiclero, decía un compañero. Estas sí pueden ser graves, pueden ser inmunológicas. Entonces hay que conocer al paciente en cuanto a qué tan hiperreactor sea para el medicamento. Son impredecibles, generalmente no se sabe cómo va a actuar un paciente con un medicamento que no está descrito que produzca esa reacción, pero para ese paciente es suficiente. Ahora, ¿qué métodos usamos y qué métodos pueden usarse para hacer farmacovigilancia? Las notificaciones de las que hemos ya platicado, la farmacoepidemiología y la farmacogenética. Este es el mayor interés en este momento con respecto a los fármacos. Y la farmacogenética se está haciendo en forma concomitante con todos los fármacos que actualmente están en investigación. Se investiga el fármaco y además, con un consentimiento informado, sangre del paciente para ver cómo está su ADN, si esos pacientes tuvieron una mejor o una peor respuesta a ese fármaco. Por lo tanto, para el futuro van a haber medicamentos personalizados. Eso no quiere decir que a mí me hacen uno y al doctor le van a hacer otro. No, personalizados de acuerdo a regiones, porque van a conocer en base a la farmacogenética qué poblaciones tienen mejores respuestas por esta ciencia que se llama farmacogenética. Sí. Sí, sí. Hiperreactor. Sí. Sí. Imagínense que para el médico es un reto tener un paciente de ese tipo, ¿verdad? ¿Y ahora qué va? ¿Qué le puedo dar que no le vaya a ocasionar un mayor problema? ¿Qué queremos que se notifique? Todo. Notifiquen todo. Nosotros no estamos obligándolos a ustedes a que estén 100% seguros de que es una reacción adversa. Sospechen del fármaco. Inclúyanlo en su diagnóstico diferencial.
mucha reacción, muchos pacientes que llegan a una emergencia es por reacción adversa a un fármaco. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo para crear cultura de notificación. No somos el único país que tenemos infranotificación. Sí somos de los que tenemos mucha infranotificación, ¿verdad? Aquí están. ¿Qué quisiéramos nosotros especialmente saber y conocer de los fármacos en nuestro país? Uso de medicamentos durante el embarazo. Cuando tuvieran ustedes, cuando se vean obligados a prescribir un medicamento en el embarazo y que haya o no teratogenicidad. En la lactancia, desarrollo de resistencia de antibióticos. Ojalá con el conocimiento fuéramos a un hospital y pudiéramos decir, miren, tenemos notificaciones que la gentamicina ya no debe ser utilizada. Es resistente casi ya a todas las bacterias. Pero, como les digo, yo no me puedo inventar esos datos. Medicamentos nuevos. Muchos medicamentos nuevos hay en nuestro país. Y yo apunto a los biotecnológicos. Son medicamentos de reciente uso. Esos medicamentos tienen muchas reacciones adversas. Y aquí van a continuar si nosotros no hacemos algo, ¿verdad? Cualquier sospecha de reacción adversa o problema relacionado con la eficacia. La diferencia entre eficacia y efectividad es el número de pacientes. Eficacia cuando ustedes tengan a su paciente frente a ustedes. Efectividad cuando sea un grupo de pacientes. ¿No? ¿Quién puede notificar? Ya. Estos son los datos que necesitamos en la notificación que está en la página. La magnitud del problema, cuarta y sexta causa de mortalidad. En un país como Estados Unidos, porque no hay datos, yo quisiera decirles que es la cuarta y sexta causa en Guatemala, pero no hay datos. Carga financiera alta para el tratamiento del paciente y del Estado, ¿verdad? Cuando sean reacciones que se dan dentro de un hospital. Este es un ejemplo de cómo la farmacovigilancia detecta y hace una gestión para que pueda ser tomado en cuenta. Este producto, losartán, fue comercializado en Estados Unidos desde este año. Algunas de las nuevas acciones encontradas después de ese lanzamiento son vasculitis, que esto no se vio en los ensayos clínicos. Vasculitis, púrpura alérgica, shock anafiláctico y reacciones anafilaxoides. Esto lo reportó la farmacovigilancia y ahora está en el inserto del producto. Por favor. Y este es otro ejemplo de este medicamento llamado levofloxacina. Ahora el inserto dice, cuidado, puede producir arritmia cardíaca. Por favor. Y aquí está una de la octava maravilla del mundo. Semú Champey. ¿Lo conoce? Qué bueno que lo conoce. Y aquí estoy para algunas preguntas, si tienen dudas, yo me imagino que tienen algunas. Y si no tienen, pues qué bueno, porque hablé muy claro, ¿verdad?